Bueno, la verdad es que pese a no tener una enorme cantidad de juegos, el PlayStation 3 se había logrado anotar la mejor exclusividad del año en los últimos 2 años, ¿no? Había sido Metal Gear 4 en el año 2008 y había sido Uncharted 2 en el año 2009. Por eso si uno se fijaba a priori los juegos que iban a salir en 2010, parecía que por una exclusividad muy pero muy fuerte el PlayStation 3 iba a ganar otra vez casi sin despeinarse, sobre todo si sos pelado. God of War 3. Este juego pretendía ser el mejor juego del año. Pero pese a no lograrlo, contaba con un arranque que era terrible. No, era terrible. Vendedor. No, era vendedor exclusivo. Bueno, más que nada los gráficos, todo lo que sí. Uno de los mejores juegos de acción hasta la fecha. Otro juego exclusivo muy importante de este PlayStation 3 fue el Heavy Rain, que ahora venía de la mano de la gente que había hecho el Fahrenheit, un juego extrañísimo que vimos, muy para adultos, que vimos en el informe anterior, quizás con uno de los golpes bajos más fuertes de la historia del videojuego al principio, un juego con una jugabilidad distinta, con unos gráficos muy realistas que realmente también estaban como uno de los grandes juegos del año, pese a que obviamente era más divertido el Kratos. La verdad que otro juego importante que salió para este PlayStation 3 en forma exclusiva fue el Gran Turismo 5, que ahora no lograba tener el éxito que quizás había tenido los Gran Turismo del PlayStation 1 y PlayStation 2, pero era obviamente innegable un juego de altísima calidad en el aspecto visual. Pero en cuanto a jugabilidad había juegos que no eran exclusivos, como el caso de Need for Speed Hot Pursuit, que mucha gente decía que en este caso venían mejor. Otros juegos también como los de las películas, se hace de Harry Potter, se hace Harry Potter versión Lego, así vuelve a ser un éxito como vimos en el informe anterior como Star Wars y como había sido ya también en esta generación con sagas como Indiana Jones o hasta el propio Batman. Hay que hablar de nuevas versiones, de clásicos como podemos hablar a esta altura, el Call of Duty Black Ops, que nos iba a dar la oportunidad de conocer personajes tan ilustres como el propio Fidel Castro o hasta John Fitzgerald Kennedy. También íbamos a tener un nuevo capítulo de Assassin's Creed, el Brotherhood, que ahora nos iba a dar a conocer lo que era la hermandad. Este 2010, por la influencia que recibe por el God of War 3, nos iba a dar un montón de juegos que estaban referidos en cuanto al género de acción, no de darse mamporros de todo uno contra todos. Así vamos a conocer a Bayonetta, que era la única chica que se iba a meter en este juego de peleas con todo el resto de los juegos que de May Cry, ¿viste? Muy parecido a Devil May Cry, mucho más volado, mucho más loco. También hay que hablar del Darksiders, un juego que nos iba a permitir ser uno de los 4 jinetes del apocalipsis, un juego que mezcla conceptos de God of War y de Zelda, muy lindo también. Ya lo empezaron a copiar todos, ¿viste? Ya lo empezaron a copiar todo, uno que realmente copiaba casi sin pecado, era el Dante's Inferno. Pero qué bueno un juego que estaba muy bien, que versionaba la Divina Comedia de Dante Alighieri, un poquitito de la Divina Comedia de Dante Alighieri, en un juego que no se permitió crear por sí mismo, que paga el pecado de ser una mera copia del God of War, pero aún así nos gustó. El que también nos gustó, que ahora parecía también una versión de God of War, pero en realidad era una saga prolífica, histórica, que venía desde la época de Family Game, que nos une a nosotros como fanáticos de la saga, era el regreso del Castlevania con el Lord of Shadows. Sí, ya estamos, personificamos a Gabriel, vamos a ir a una cruzada vampírica, pero unos gráficos muy buenos. Aparte, por fin se hacía algo 3D realmente bueno después de lo que venía con Nintendo 64. Nunca habían sacado un buen Castlevania y este tuvo el apoyo de Hideo Kojima, el creador de Metal Gear, de Konami, un juego también desarrollado por un grupo español que vuelve a poner a Castlevania en el lugar que merece como un serio rival para el God of War. También hay que hablar de juegos que tuvieron muchísima agilidad en este año 2010, como fue el Spider-Man Shattered Dimensions o el Enslaved, una aventura muy al estilo Uncharted, que se podía también jugar en el Xbox 360. Un juego que para nosotros fue un clásico, que no fue tan bien recibido por la crítica, porque no logró superar lo que había marcado el anterior, fue el Bioshock 2, que ahora nos permitía ser más protagonistas que nunca. Lo que pasa es que el problema es ese, no logra superar a la original precisamente por su originalidad. Este juego está otra vez en las altas esferas de los juegos del año, pero no es el mejor juego del año indiscutido como fue el 1 en su día. Quien estaba muy esperado en un juego que venía obviamente de una saga que había también iniciado hace más de 25 años en el Family Game, nos estamos refiriendo a Final Fantasy, que sí, ahora este es el ejemplo de lo que hablamos en el informe anterior de la caída de Final Fantasy como saga histórica a raíz de este juego que no está hecho por el equipo creativo tradicional de Final Fantasy, un juego realmente con unos gráficos alucinantes, con una historia muy compleja, muy retorcida, con una interactividad discutible que realmente baja al podio a Final Fantasy de los mejores juegos de este 2010. Quien se transformó en uno de los mejores, sí, fue una continuación de un juego no tan exitoso del PlayStation 2 que venía de los creadores del GTA 4 y también de la saga de todos los GTA, que viene con lo que es la empresa Rockstar, pero ahora en un juego en el medio del western. ¿Cuál era este? Este es el Red Dead Redemption,
que este venía a suplantar al querido... Al histórico Sunset Riders. Por fin, el nuevo mejor juego de vaqueros de los videojuegos. Te hago una pregunta. ¿Vos sabés cómo le dice un vaquero a su hija? No, ¿cómo le dice? ¡Hija! Bueno. La cuestión es que Red Dead Redemption reemplaza a Sunset Riders como mejor juego de vaqueros y sí un juego con un entorno enorme que para muchos es sin dudas el mejor juego, por lo menos en la multiplataforma de este 2010. Hablamos de las multiplataformas, hablamos ahora de las exclusividades. ¿Qué tenía el Xbox 360 para mostrar? Por ejemplo, uno que tenía que era muy bueno, que no era exclusivo en su momento, era Splinter Cell, con el capítulo Conviction, una aventura de espionaje tradicional, lamentablemente muy cortito para ser uno de los mejores juegos del año, pero merece la pena la mención en este informe de la masa. Halo Reach, que contaba el capítulo 0 de la saga supuestamente, o Alan Wake, un juego de que se habló mucho, que prometió mucho, años hablando, que después no logró ser tanto en la línea del viejo Silent Hill y aún no logra superarlo. Quien sí supera a su primer capítulo claramente es un juego que si no lo logra versionar luego la competencia, es uno de esos juegos que te hacen ganar el año, sin duda, porque también es parte de las franquicias más importantes. Nos referimos al Mass Effect 2, que mejoraba en mucho el anterior, mejoraba las cuestiones de jugabilidad, quitaba aquello que estaba además en el juego, el storytelling avanzaba y si vos mantenías la partida, en el caso del Xbox 360, te permitía que tu personaje ahora pueda jugar en el 2. Uno de los grandes juegos para muchos de este 2010 y de toda la generación Mass Effect. La Wii para el año 2010 decían que iba a ser una máquina que ahora sí iba a desaparecer y lo que la gente no sabía, siempre la quieren matar y resulta que luego la Wii tiene un excelente año otra vez. El 2010 es el mejor año de la Wii y se plasma en juegos como por ejemplo el Tiger Woods, que ahora con el Wii Motion Plus era el juego que jugaba el propio Tiger Woods en la casa para practicar, un juego espectacular de golf. También hay que decir un juego muy deportivo, muy bien logrado, fue el del Mundial de Sudáfrica para la Wii, está muy lindo. Y juegos de party como el propio Wii Party para jugar varios en la casa o todos a bailar. Lo de baile, ¿te acuerdas de Michael Jackson? Michael Jackson, The Experience, Jazz Dance, también juegos de pelea como Capcom vs Tatsunoko, que era lo único que todavía no lograba tener la Wii, un juego muy parecido a Street Fighter 4. Una excelente reversión del clásico del Nintendo 64, el mejor juego basado en una película. Nos referimos al James Bond GoldenEye 007, que en una versión muy bien lograda ahora en gráficos para esta Wii, que le incorporaba el movimiento y esto realmente le sentaba muy bien por lo que son los shooters en el sistema Wii que apunta directamente a pantalla. Por eso también se logró una versión muy bien hecha de Call of Duty Black Ops y el shooter también futurista, psicodélico, Sin and Punishment. Juegos de rol aparecían también para la Wii, en el caso de Ark Rise Fantasia o el propio Monster Hunter 3 que tuvo muchísimo éxito. Juegos de terror como el no tan exitoso Calling o el sí muy bien recibido Silent Hill Shattered Memories, que tiene una versión también en PlayStation 2, pleno año 2010 y la Play 2 sigue sacando juegos y no puede. Pero en Wii se jugaba mejor. Obviamente que en Wii, porque uno llevaba la linterna, el juego era muy superior. Otra cosa que se juega muy bien en Wii eran los juegos de espadas. Íbamos a tener dos versiones, dos regresos muy importantes en este 2010. Uno de ellos era No More Heroes 2, un juego mucho más ágil y con mejores gráficos. Y Red Steel 2, que seguía sin ser un gran juego, pero ahora tenía todo el potencial incorporado del Wii Motion Plus. La verdad es que en el 2010 los Wii seguía sacando juegos, se iba a tomar ventaja de un género que no estaba muy bien explotado en la competencia, que era el de las plataformas. Así tuvimos a Batman el Intrépido, un juego con mucho sentido de humor. Sí, con Batman y Robin, con la misma voz de Batman. Que podías jugar así más o menos hacia el costado, lindos gráficos también, más para los chicos de la casa, junto con otros como fue el Sonic Colors. Por fin un juego bueno en 3D de Sonic. Y para los chiquitos, muchos años. Después estaba el Kirby. El Kirby Epic Yarn, un juego fabuloso que también lo pueden conocer los grandes, aunque obviamente está orientado a los más chicos de las casas, con un sistema muy parecido de gráficos a lo que habíamos visto en Little Big Planet. Un retorno que realmente marcó un regreso importantísimo en el tema de las plataformas es el mono Donkey Kong, con Donkey Kong Country, que volvía a la trilogía del Super Nintendo con un sistema de dificultad tan grosso como lo que se conocía en la época de los 8 y 16 bits, que nos vuelve a poner en esa sensación de ser un niño que quiere romper el televisor cuando pierde. Hermoso el Donkey Kong, con unos gráficos artísticos que realmente se ponen a lo más alto que se ha visto en esta Wii. Otro que tenía gráficos artísticos que prometía mucho era el juego de Mickey Mouse, el Epic Mickey, que da de Warren Spector, que decían que iba a ser uno de los mejores juegos de la era y realmente no logró tanto, pese a que decían que iba a tener un argumento muy adulto, luego se
va desvaneciendo por sí mismo. Un juego que sí tiene un argumento muy adulto, a diferencia de lo que habíamos visto en los anteriores. Era un juego que ahora sí, por primera vez, nos iba a dar la posibilidad de escuchar la voz de Samus Aran. Metroid Other M, continuación directa de lo que fue el Super Metroid que veíamos allá en el Informe 3 en el año 1994 para el Super Nintendo de 16 bits. Este juego 16 años después nos contaba qué pasa exactamente luego del final de Super Metroid, nos revela muchos aspectos de la historia de Samus. La verdad es que esto le restó un poco al juego porque nosotros queríamos disparar y no es este uno de los mejores Metroid, aunque sí es uno de los mejores juegos de Wii de este año 2010 y vale la pena jugarlo. Pero el mejor juego de Wii de este año 2010 es para nosotros también el mejor juego en la general. Y ustedes podrán decir que tenemos también cuestiones de camiseta, pero la verdad es que hay que verlo. Otra vez, sí, señoras y señores, el fontanero italiano vuelve a sacar el mejor juego del año. Lo que es esto, Super Mario Galaxy 2, pero bien lo que es esto. Este Mario, así como lo ven, es la primera vez que Mario tiene una continuación de un juego en 3D. Recordemos, uno solo en 64, uno solo en el GameCube, hasta uno solo en Wii, y ahora Mario Galaxy 2 nos da la posibilidad de estar con Yoshi por primera vez también en 3D. Recordemos que tanto el Mario 64, que tenía un mundo nucleoico que era el castillo, o ese mismo mundo nucleoico era la isla Delfino en el Mario Sunshine de GameCube, así como el Planetarium en el Mario Galaxy 1, el Mario Galaxy 2 tenía una astronave Mario que iba por pantallas más lineales y cuando el juego parecía que terminaba, esto logra hablar de una música por primera vez que es orquestral y junto al Mario Galaxy 1 conforman el mejor binomio probablemente de toda la generación y esto ya no va a cambiar porque los juegos ya han demostrado prácticamente en las consolas todo lo que tenían, pese a que 2011 fue el mejor año en lo que va a decir. En el 2011 el movimiento demuestra que llegó para quedarse en el mundo de los videojuegos. Y la verdad que sí, con la salida a fines del año anterior, a fines de 2010, de estos periféricos de movimiento, tanto para PlayStation 3 como para Xbox 360, que de alguna manera le otorgaban a la Wii el derecho de decir, bueno, vieron que yo tenía razón. La cuestión es que aparece así la versión que saca el PlayStation de esto, que ya tenía un poco de movimiento en el joystick, que se llamaba Six Axis, que no respondía muy bien para manejar jueguitos de naves, entonces tuvo que sacar un nuevo joystick ahora, realmente muy parecido, ustedes verán a qué. ¿Sí? Que fue el Move, también de nombre súper original. Obviamente esto es una versión de color negro y con un pompón de colores de lo que ya conocimos en el Wiimote y el Nunchuk de la Nintendo Wii. En este caso el Navigator nos sirve para caminar pero no tiene movimiento y este es un joystick de Wii, perdón, me confundí, de Move, que es realmente muy parecido a lo que es la Wii, que funciona mejor en algunos pocos casos y peor en otros tantos casos, por ejemplo por no tener puntero y no sirve para los shooters. La cuestión que este Move venía acompañado por el juego de salida que era el Sport Champions, un juego que muy similar a Wii Sport Resort, pero que tenía 6 disciplinas en vez de 12 como tenía el juego que habíamos visto en Nintendo. Lo que sí proponía algo distinto era el sistema del Xbox 360, el Kinect, algo así como una suerte de aparato con 5 o 6 cámaras de fotos que provocaban rápidamente las pictografías, entonces la máquina le permitía interpretar el contorno del cuerpo y así poder realizar movimientos en pantalla como vemos muy útiles para los juegos de baile. Este sistema también te permitía grabar tu voz, entonces era algo espectacular para practicar para el bailando, aunque tampoco lograba la atención del hardcore gamer porque era, sí, pero súper casual. La cuestión es que en este 2011 parece que, así como el 98 fue el mejor año del siglo XX, este del siglo XXI falta muchísimo aún para que termine, pero por lo que va del siglo podemos decir que el 2011 es sin duda hasta el momento el campeón. Es como si se supiese que la generación está por terminar y todas las grandes sagas de videojuegos se dan citas para reunirse en lo que es el primer año de la nueva década. En este caso, las versiones acostumbradas del Pro Evolution Soccer, del FIFA, Top Spin 4, Virtua Tennis 4 ahora con Del Potro, Fight Night Champions, le agregaba mayor realismo al Fórmula boxeo. 1. También tuvimos Fórmula 1, el Dirt 3, que eran los juegos de carrera de rally, o la acostumbrada versión de Need for Speed, como el caso del Shift 2, como bien decías. También tuvimos la oportunidad de un juego que volvía 10 años después, el Marvel vs. Capcom 3, la verdad muy bueno, no tan bueno quizás para algunos como fueron los anteriores, pero queríamos una versión en alta definición por fin de este juego que nos da la posibilidad de pelear Hulk, el increíble Spider-Man, Ryu, todo junto, como siempre, con muy buenos resultados. Pero quien tuvo mejores resultados aún en juegos de pelea en este año fue el regreso de la otra saga que no podía ser menos que Street Fighter. Mortal Kombat. Mortal Kombat vuelve a sacar el mejor juego. Se renovó, se renovó el mejor juego de los últimos 15 años, la verdad, para todos los nuevos jugadores de Mortal Kombat, los viejos jugadores de Mortal Kombat, quedamos todos de acuerdo con el que, como le dijimos, el mejor juego de los últimos 15 años con un modo historia inolvidable. Increíble.
Juegos muy extraños también en este 2011, como el caso de Child of Eden, un shooter que nos mostraba un futuro muy colorido, que se podía jugar muy bien, sí, en el Kinect. El Saints Row 3, que parecía haber enloquecido si uno ve el juego nada más, no vamos a dar muchos detalles porque puede haber niños mirando. El Catering, que era un falso erótico, y un juego que realmente, como le decimos, era la continuación de aquel que había sido un prototipo en la caja naranja, pero era un juego dedicado. Portal 2. Portal 2 es un juego que logra ser original en una plena generación, como arrancamos en el año 70 y pico a hablar de videojuegos, y los videojuegos se repiten, todos los años sale el jueguito de fútbol, los jueguitos de tiro. Este es un juego de shooter donde no hay que matar a nadie. Un juego que hay que tirar portales de entrada y salida para que seamos los rehenes de una pelea entre dos robotitos que nos tienen como si fuésemos un conejo de laboratorio, para poder resolver increíbles trampas en un juego que también se puede jugar de a dos. Sin duda, de lo mejor de todo este 2011. Te quedas pensando la noche. Otro juego que marcó algo que fue muy importante en este año 2011 fue una pelea aparte que se llamó la Tercera Guerra Mundial del Videojuego entre el Battlefield 3 y el Call of Duty Modern Warfare 3. Quizás gráfico. Un poco mejor el online en el Battlefield y quizás un poco mejor la campaña en Call of Duty Modern Warfare 3. Ambos juegos de altísima calidad, de lo mejor que se podían ver, pese a que eran muy versionados prácticamente todos los años. Esto es una guerra que hubo en el plano de los shooters supuestamente realistas. Yo siempre digo que estamos tocando botoncitos de colores, así que nada es realista, estamos muy cómodos en casa. Pero había shooters también de lo que son los shooters fantasiosos. Uno que era muy esperado, era un descendiente de los históricos creadores del género de ID, el Doom, Quake, el Wolfenstein 3D, que ahora se llamaba Rage. El Rage era también post-apocalíptico a la línea Borderlands o Fallout, con gráficos a 60 frames por segundo. La versión de Xbox 360 tenía 3 discos, realmente un juego con muchos gigas, con mucha memoria, pero que para los expertos no logra superar la línea del Fallout. Sí fue, nosotros siempre hablamos de que los gráficos no lo son todo, de que precisamente lo que más importa es la jugabilidad, que no tenemos que estar solamente llavados por lo que nos muestren nuestros ojos, hasta que vimos Crisis 2. ¡Ah, Crisis 2! ¡Qué juego! Por Dios, los gráficos son espectaculares, un juego que a 6 años de la salida de las consolas nos muestran que todavía quedaba mucho por dar, que un juego que utiliza un sistema del motor de trabajo distinto al que usan el 80% de los juegos, por eso sin lugar a dudas para nosotros este es el juego de mejores gráficos de la generación y todavía no ha sido superado pese a que esperamos una continuación para el año entrante. Un juego que también venía de ser un éxito en la PC como había sido Crisis 1, que era para mostrar las capacidades de las consolas, era el Deus Ex de hace ya más de 10 años, que veía ahora con Deus Ex 3, una especie de RPG con un shooter. Quedó un poco los gráficos, ¿viste? Muy difícil, un poco mal de gráficos, pero uno de los mejores juegos del año también, con sus propios fanáticos. Algunos fanáticos también logró el Dead Island, un juego mucho más simplón. Una fiesta en una isla, muchos zombies, divertido. Muy buena introducción. Uno de los jueguitos como para comentar, un juego de terror que era de verdad y no era un jueguito. Y el Dead Space 2. Doble disco. No, doble disco, más terror, más todo, tenía más gráfico, ¿no? Más largo, más mejor. Era para tener miedo, más miedo. Estaba basado en películas de terror como Alien. Otro que también estaba basado en películas, no del género de terror, pero un género que no se había tocado tanto en videojuegos, era el género detectives, el famoso cine negro. Venía de la parte de los creadores de GTA y del juego campeón del año 2010, como habíamos visto con Red Dead Redemption. Ahora era L.A. Noire. L.A. Noire no supo pelear tan alto como Red Dead y GTA en su día, pero también nos estamos encontrando con uno de los mejores juegos del año, que pasará a la historia por tener las mejores expresiones faciales. 8 años solamente para hacer las caras en este juego de detective, que podíamos, en base a ver lo que hacían los gestos, saber si estaban mintiendo o no, como si fuera una programación neurolingüística. La verdad que L.A. Noire queda para la historia también como la nueva aventura, otra vez más, de Ezio Auditore da Firenze, que ahora tenía como 50 años y nos revelaba otras partes del pasado del Assassin's Creed, pero también lo íbamos a tener que tener. Sin dudas ahora era sí muy esperado, porque ahora sí había logrado tener el consenso de la crítica como uno de los mejores o el mejor juego de aventuras de toda la generación. El esperadísimo regreso del Señor de la Noche. Aquí teníamos a Batman Arkham City. Batman Arkham City nos pone de nuevo en la piel del líder de Ciudad Gótica ahora, luego de que el asilo había enloquecido, como habíamos visto en la primera parte. Se extiende el mapa 5 veces para mostrar un juego mucho más completo, con mayores posibilidades, que no termina cuando termina el modo principal, mejores gráficos y con un final de lujo, que ahora sí mete a Batman como uno de los integrantes del podio de mejores juegos de toda la generación. Dijimos que te amamos, Batman. Y mucho. Amamos a Batman. El 2011
el Xbox 360 empieza a ya mostrar los últimos cartuchitos que le quedaban con un Forza Motorsport 4 que mejora lo que había visto el 3, uno de los juegos exclusivos, y el otro que fue el cierre de la trilogía que a vos te gustó tanto. Y el Gears of War 3, que cierra todo lo que es la historia con su padre. Todo, bueno, hay cosas que no vamos a contar, pero muy bueno, gráficamente siempre que sí, muy bueno. Cerró todo. La verdad que lograba lo que la gente estaba esperando de Gears of War. El PlayStation 3 lo que hizo rápidamente fue versionar el Mass Effect 2, ¿sí? Que de esta manera no perdía uno de los grandes juegos del año anterior que habían salido para el Xbox 360. Una segunda parte de Little Big Planet, ahora con gráficos mejorados y mayores posibilidades online. Y luego también tuvimos nuevas versiones de Infamous 2, Resistance 3, Killzone 3, todos con aplicaciones Move. Eso estaba muy bueno porque mejoraban la jugabilidad. Pero la exclusividad del año en PlayStation 3 vuelve a ser quién. Uncharted 3. Nathan Drake nos vuelve a dar la aventura de mayor esplendor gráfico de la consola, increíble, calor estando en el desierto como estamos ahora con las luces, parecida a la situación que pasaba Nathan cuando buscaba el Oasis. Uno de los mejores juegos del año, el cierre de la trilogía Uncharted, para muchos lo mejor que ha mostrado en exclusividad es la PlayStation 3 en todo lo que fue este periodo. Para el año 2011, la Wii, con la salida de los periféricos de movimiento, tanto en alta definición de Xbox 360 y PlayStation 3, parecía que ya no tenía más nada que mostrar, así que versionar juegos, plataformas como el Rayman Origins, que estaba muy bien logrado, un lindo juego, el Thor, cierto, también el Kirby Return to Dreamland, una nueva aventura no tan infantil como la anterior, de la misma línea del famoso personaje de Nintendo, el Conduit 2, que era una versión consuelo de Crisis 2, no, toma el Conduit 2. La cuestión es que este 2011 pasará a la historia también porque por la influencia que se recibe por grandísimos juegos como había pasado en el 2010 con God of War 3, que había influido el resto de los juegos para que haya muchísimos juegos de acción de beat'em up. Hoy por hoy había un duelo muy grande en juegos épicos medievales que nos iba a dar una serie de juegos que iban a estar en esta línea, así que esta vez esta parte del informe viene a espadazos, dragones y princesas. Hunter the Demon Force era un juego de esa línea muy similar a lo que era el viejo Golden Axe de Sega, y se podía jugar de a dos, que tuvo un relativo éxito porque no era un gran juego, pero fue también basado en lo que tiene que ver con el mundo épico medieval. Uno que tiene una saga mucho más grande y sí tuvo mayor éxito precisamente por donde está basado fue el Lord of the Rings War in the North. También cooperativo. También cooperativo. No nos permitía jugar con personajes tradicionales como Aragorn o Frodo, pero sí podías usar un enano, un elfo, se disfrutaba, muy bueno, se disfrutaba muy mucho, recomendable. Y podías ver la cara con el que estaba jugando, que eso era muy valorado en esta época del online. La verdad que sí. Dungeon Siege 3 iba más por el lado del RPG, junto con Two Worlds 2 o Venetica, que era una versión femenina, pero todos juegos épicos medievales. Todos salimos con la espada a matar al dragón malo. La cuestión es que había uno más famoso, de una franquicia más importante, que era Dragon Age 2. Como vimos el Dragon Age en 2009, ahora la continuación esperada, realmente fue una decepción para todo el mundo, porque no solo no mejoraba el uno, sino que empeoraba la cuestión. Se había simplificado la jugabilidad. Otro que tampoco causó mucho apoyo fue el caso de Fable 3, que no sumaba mucho respecto a lo que habíamos. Exactamente, parecía un juego muy similar, que hasta incluso empeoraba la historia. Pero uno que para vos sí fue una gran continuación de uno de los juegos más difíciles y que ahora perdía la exclusividad, fue la continuación del Demon's Souls del 2009. Dark Souls. No, este sí, qué difícil. Era más difícil que el otro, los gráficos mejores, ya no era exclusivo. No. Ya estaba en Xbox 360. Un RPG, sobrevivir. Y a remodelar el control. Y hacerte sufrir por la dificultad tan grande que tiene. No podés pasar al principio. La cuestión es que todo esto nos sirve de preámbulo para que se dé el duelo más importante entre juegos épicos medievales que se pueda ver en videojuegos, porque son dos formas muy distintas. Uno con lo que es supuestamente un RPG, la línea más realista, otro que es una action RPG, la línea de lo que es la fantasía. Me da emoción. Sí, la verdad que es muy importante, porque así como en el 98 presentamos juntos a Legend of Zelda Ocarina of Time y a Metal Gear Solid, por considerarlos quizás el más grande duelo que se dio al mismo tiempo en este siglo, este 2011 tuvo un duelo de la misma altura, de la misma calaña. Nos referimos a mostrármelo los dos juntos. No, te lo digo porque esto es... The Elder Scrolls 5, Skyrim y The Legend of Zelda Skyward Sword. Bueno, no, por favor. ¿Qué decir? Mucha emoción. ¿Qué decir de Skyrim? Skyrim es la continuación de Oblivion, pero ahora se hace algo mucho más jugable. ¿Sí? Estamos hablando del juego más pretencioso de toda la generación. El mapa más grande jamás visto para un videojuego. La mayor cantidad de misiones que se hayan que realizar. En Skyrim vamos a conocer la historia del Sangre de Dragón, el elegido para poder matar a los dragones, que con el grito la vas a poder bajar y de esa manera vas a poder ser un ladrón o un paladín. Increíble. Vas a poder ir a pie o a caballo, vas a poder ser un guerrero o un mago. Lo que sí, vas a vivir las aventuras más grandes que recuerdes en PlayStation 3 y Xbox 360. Ya vamos a hacer un informe solamente para Skyrim. Esto. Bueno, y acá ni habla.
¿qué decir de Legend of Zelda Skyward Sword? La Wii ya no tenía más nada que ofrecer, solamente un juego con el Wii Motion Plus a flor de piel con una espada perfecta iba a poder estar por arriba de lo que ofrecía la competencia. En el Zelda Skyward Sword, cuando uno agarra el Wiimote, es exactamente igual el movimiento que hace. Ahora ustedes van a ir viendo un video de cómo yo levanto la mano y exactamente mueve la muñeca de Link, representa los movimientos, lo cual obviamente modifica toda la jugabilidad. La verdad es que este juego vino con mucha menos presión que el Twilight Princess en su día porque nadie pensaba que este juego le iba a ganar a nadie. Entonces fue mucho más relajado, tuvimos una aventura con gráficos pintados como si fuese una acuarela en vivo sobre la historia de esta princesa Zelda que no se cansa de salir mejor juego del año, de transformarse en una leyenda que hay que vivirla, porque muchos juegos tienen historias, pero uno solo es una leyenda. Esta leyenda de Zelda 25 aniversario es probablemente el mejor juego de Wii, probablemente el mejor juego del 2011 y por qué no, el mejor juego de toda la generación. Skyrim se ve hoy como se va a ver el Legend of Zelda dentro de unos días, dentro de unos años probablemente, pero Zelda se juega hoy como va a estar todo jugando a ustedes dentro de no mucho tiempo. No mucho. Bueno, por fin, Nadie, llegamos al 2012. Hace 40 años que arrancamos. 40 años. Y la verdad que tanto, ¿para qué? Para llegar a nada. El 2012 no tiene prácticamente... Se tomaron un descanso. Se tomaron un descanso. La gran mayoría de los juegos que estaban anunciados para este año fueron migrando hacia 2013. Así que ya nos quedan algunas máquinas en franca despedida, como es el caso de la Wii de Nintendo, que ahora sí ya está en sus últimos momentos, con la salida de Mario Party 9 o Mario Sport Mix, perdón, que es un jueguito para manejar deporte, no tan bueno como los otros que hemos visto en este informe. El único que realmente merece la pena destacar es un RPG japonés de los creadores de juegazos como Chrono Trigger, Chrono Cross o hasta Xenogears, que fue el Xenoblade. Bueno. Xenoblade es un juego que sale en 2010, primero en Japón, luego se versiona y aparece definitivamente en Estados Unidos en 2012. El mejor RPG japonés probablemente de esta generación, considerando el mal desempeño de Final Fantasy. Conoceremos a la Monado, que es la espada divina de la creación. Estaremos en el medio de lo que fue algo así, una pelea entre Dios y el diablo, con esta espada del poder que como más de 100 horas de juego, como les decía, el mejor RPG de esta generación, el único juego que realmente merece la pena en este año en Wii, junto con Last Story y Pandora's Tower, otros RPGs de no tanta calidad. Muchísimas gracias a los servicios prestados para la Nintendo Wii. La verdad es que fue una máquina muy importante, mucho más de lo que se pensó en un momento que podía llegar a ser. Las que sí siguen sobreviviendo son la PlayStation 3 y la Xbox 360, no con novedades, sinceramente salen juegos refritos de juegos. Así tenemos un tercer Mass Effect que cierra la trilogía exitosa de estos RPGs futuristas con un final muy polémico, muy discutido, que no es seguramente el mejor cierre que se esperaba para esta trilogía. Otro que se transforma en trilogía es Max Payne, a 10 años luego de lo que había sido el éxito de los principios del siglo XXI en PC. No es un juego que realmente es bastante más de lo mismo pese a la alta definición. Así entonces Borderlands 2 o Darksiders 2 estaban en la misma línea de lo que habíamos conocido. Juegos como Dishonored, que nos hacía recordar demasiado a juegazos como Bioshock. Batman Lego 2, que mejoraba mucho a lo que había sido el primer Batman Lego. Assassin's Creed 3, aquí tenemos la remera, que ahora nos va a poner la piel de Connor, un juego que supuestamente no tenía tanta relación con los anteriores y otra vez ponía a esta saga muy vendida en lo más alto del videojuego. Call of Duty Black Ops 2, que también se iba para el futuro, un cuarto Halo, un sexto Resident Evil, del cual se esperaba más de lo que terminó dando hasta el momento. Claro, comparado con lo que fueron las grandes sagas anteriores. Así que este año queda para la presentación de las nuevas máquinas portátiles, las ya reemplazantes de lo que fueron el PSP y la Nintendo DS. Así que las presentamos juntas en sociedad a la Nintendo 3DS y la PlayStation Vita. El PlayStation Vita, algo así como el PlayStation 3 portátil, con doble pantalla touchscreen, todas las posibilidades online que quieran, y seguramente se vaya a transformar en joystick de alta definición para el propio PlayStation 3. La Nintendo 3DS, una máquina hermosa que nos permitía controlar la intensidad de los gráficos 3D. De esta manera, con una pequeña perillita acá, vamos a poder ver a Mario prácticamente saliéndose de la pantalla, aunque dice que tenía ciertas contraindicaciones que bueno, luego también iban a aparecer en estas maquinitas portátiles tan bonitas, que ya dan cierre a esta generación exitosa de consolas de videojuegos de nuevo, que pone seguramente al Xbox 360 y al PlayStation 3 un escalón por arriba de lo que fue la Wii, que fue la más vendida y ahora prometía un sistema en alta definición para el año 2013 que alguna vez vamos a estar viendo, ya está justamente en la salida para la aparición de este informe. Así que bueno, esto fue todo lo que pudimos decir de los informes de la masa, ¿no? Que yo
¿Qué pasa, Emilio? Como que termina. Me gustaba, Pero ¿qué pasa, Emilio? Emilio, tranquilice, si no dijimos nada. No dijimos nada, ¿no? Si no hablamos de juegos, no hicimos nada. Emilio, todavía no dijimos nada. Ponete contento. Recién ahora vamos a empezar a hablar de videojuegos. Ahora de todo lo que dijimos, ahora vamos a elegir claro. lo que nosotros queremos y vamos a hablar específicamente de videojuegos. Pueden seguirnos en nuestra página de internet, va a aparecer ahí la dirección también, tenemos nuestro blogspot, pueden estar en Facebook siguiendo ahora, a partir de ahora, los informes específicos, pero que siempre al final de cada informe vamos a dejar un mensaje cifrado, un mensaje codificado para que solo los más sabios conocedores de la historia del videojuego puedan saber de qué se trata. Así que